Hola Juan Manuel. Bueno, hoy me levanté pensando que lo que habíamos hablado el otro día, eh, de lo que me sugeriste, de que había dos caminos para empezar a integrar, digamos, a un frente del Partido Justicialista, eh, que era uno tener tanta plata para entrar en las listas y eso no nos aseguraba nada, o el otro que se necesitaba tener apoyo de gente. Y bueno, el primero no lo podemos conseguir porque sabés de que nunca tuvimos un mango, pero el segundo sí. Yo calculo que hay que trabajar para eso. Y se me ocurrió hacerte un video. No solamente hacerte un video a vos, sino hacerle un video a mucha gente, viste, del justicialismo que sabemos que está más o menos en la línea que estamos queriendo plantear y sobre la cual estamos trabajando todos nosotros. Y, eh, y ver si a través de un video grabado corto, digamos de 30 minutos o algo así, podemos empezar a acercar posiciones todos nosotros. Quiere decir, hay muchísima gente que está trabajando para salir de este desastre en todos los órdenes, no solamente en el orden político, en el orden social, en el orden económico. Muchos de nosotros que sabemos por dónde pasa la cosa y que creo que la tenemos bastante clara, tenemos que sí o sí, antes de las elecciones del 2017, para poder enfrentar a toda la corporación política y todo el cipallismo que hay en el país, enfrentarlo y darle una opción a todos los argentinos. Por eso hice este video corto con este PowerPoint para empezar a tirarte algo que después me lo podrás responder por correo, por video, por lo que sea, o personalmente. Pero bueno, ¿qué es lo que se me ocurre hoy? Que hay dos formas, resolver la cuestión argentina, una de ellas, y comprender la problemática humana actual. No podemos estar fuera del marco de todo lo que nosotros comprendemos, que Adrián Salvucci, Enrique y muchísimas otras personas que trabajan, eh, perdón. Entonces decía que resolver la cuestión argentina y comprender la problemática humana actual, en donde estamos todos insertos en eso y no podemos desprendernos de ello. Ahora, el segundo punto es establecer la realidad sobre qué. Sobre primero que la República está quebrada. Segundo que la democracia no existe. Y tercero que el interés particular de grupos nacionales y extranjeros administran contra el bien común de todos. Todo por la corrupción imperante. Quiere decir, todos los sistemas se han transformado y por eso yo desde la Liga contra la Corrupción y el Maltrato Público, desde hace años que casi no hago denuncias puntuales en estado judicial o públicas, pero básicamente todo el sistema está subvertido. Entonces tenemos que comprender eso. Y en eso también, quiere decir, cada cosa que yo te voy diciendo, Juan, es para ver si estamos consensuados en estas cuestiones básicas y después podemos hacer mesas de reunión o ahí en el canal o en otro lado, en términos de que también en este pequeño video te voy a proponer. Eh, pero bueno, establecer el norte interno contra la corrupción, que eso es fundamental, porque están jugando sucio. Jugar a la corrupción quiere decir estar metido dentro de procesos institucionales, políticos, económicos, financieros, es jugar sucio con el resto de la gente. Y lo que queremos hacer, eso lo sabés vos bien porque lo charlamos muchas veces, es jugar limpio con la gente. Por eso TLB1 y por eso todos los programas que estás amablemente y casi religiosamente planteando, abriendo el espacio para que podamos hablar. Recuperar la decisión pública y recuperar el estado de representación, que está absolutamente quebrado. Para hacer esto, necesariamente no podemos hacer más de lo mismo de antes, que fue subvertido, inclusive la Constitución, inclusive toda la, la cantidad, quiere decir, la imanteasis normativa que hay, que en un 95% se puede usar para blanco o para negro y siempre se usa para negro. Ese es el concepto.
Para esto hay tres elementos fundamentales que yo considero que tenemos que hacer. Primero, generar una democracia de participación directa, y eso ya lo tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. Conseguimos, a través de la participación ciudadana, tener la primera ley coparticipada por 8.500 vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, y tenemos en el artículo 1 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: nuestras instituciones autónomas son de democracia representativa. Este es un avance institucional fundamental, y eso lo conseguimos desde la participación ciudadana en todas las comunas de Buenos Aires, y construimos la ley 1777. Ese paso, que es fundamental y que el PRO y toda la corporación política trata de esconder o de manipular de alguna manera, tenemos que tenerlo establecido como un gran éxito de los porteños, punto número uno. Y después el concepto número 2, que es de la democracia de representación directa. No podemos seguir teniendo representaciones abiertas con plazo ilimitado, ¿me entendés?, a sola firma por parte de la corporación política. Y por eso pongo que la democracia de representación directa es representación con límites en los tiempos, en los lugares, en los modos y en las formas y circunstancias en que le damos nosotros la representación a alguien. La representación en todo el mundo está quebrada, y tenemos que saber que eso tenemos que darle una solución. Por eso, el 100% de las decisiones públicas lo pueden tomar los ciudadanos por la tecnología que tenemos hoy, o por lo menos las decisiones más importantes de gobierno, a lo mejor no las operativas, pero sí el resto. Y por el otro lado, la representación acotada. Y en tercer punto, en el caso de la Argentina específicamente, pero me parece que esto también en todos los países periféricos se plantea de la misma manera, por la política que hay, geopolítica de penetración de nuestras instituciones en todas partes del mundo por parte del poder central, es que tenemos que saber que vivimos en una subcultura. Esta subcultura imperante del funcionario público se tiene que terminar. Y por eso la participación de todo el mundo. Los únicos que podemos resolver el desastre que hizo la corporación política y que hizo la penetración internacional acá en la República Argentina con la anuencia de partes de sectores muy importantes de la Argentina, es el hecho de que nos han llevado a una subcultura de la cual han construido toda la corrupción actual. Este es otro de los elementos que tenemos. Después, para ir a un poco más, establecer el norte internacional que tenemos que tener, sabiendo que, porque todos los que estamos participando en Toda la Verdad Primero, lo tenemos muy claro. Hay un gran hermano que trata de establecerse, especialmente lo plantea Adrián Salvucci. Quiere decir, el New World Order, tenemos que ser conscientes de eso, y también tenemos que ser conscientes que ya en el mundo no hay ni derechas ni izquierdas. Acá hay un problema de participación, ni siquiera de norte o de sur o de este o de oeste. Hay un problema de sentido común, en donde solo los intereses privados, que todos los conocemos, y de países centrales, están atacando permanentemente los países periféricos. Somos un país periférico, hay países centrales, nos imponen su conducta, su forma de convivencia, y nos relegan totalmente desde la individualidad a la participación colectiva. Entonces, ahí hay otro elemento en los cuales creo de que estamos todos de acuerdo. Otra cuestión es comprender la presión individual y social que las revoluciones tecnológicas produjeron en todas las sociedades del mundo, y equilibrar el desarrollo humano en términos de que desde lo humano podemos producir una revolución humana universal, naciendo desde nuestro propio seno. Vos sabés de que estoy 24 horas al día trabajando sobre leer cosas, mirar cosas, contestar información que me viene, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que producir una revolución humana para poder llegar a ecualizar
las revoluciones tecnológicas que venimos produciendo desde el pensamiento. Ya esto está en la vidriera del local acá en Santa Fe y Rodríguez Peña. Digo claramente, hay que terminar con el proceso, con el proceso de Descartes. Quiere decir, el concepto cartesiano lo tenemos que eliminar. ¿Y cómo lo eliminamos? Avanzando desde cogito ergo sum, pienso luego existo, que estableció Descartes hace ya casi 400 años, transformarlo en siento, luego existo, pienso, entonces soy. Si nosotros podemos llevar todo lo humano, todo lo que sentimos, toda la emoción, toda la espiritualidad, no solamente desde el punto de vista de la religión, sino desde todo lo que vivimos nosotros como humanos, entonces vamos a poder empezar a darle una oportunidad a la humanidad desde la Argentina a América toda y al resto del mundo, de que tenemos que ver nuestras existencias en otros términos, en términos que sean mucho más sensibles, que nos lleven a entendernos de la cuestión de todos los días y de partir de la familia, de los valores, que no solamente son valores éticos y morales, eso ya lo estuvimos hablando en el canal, sino que hemos destruido la capacidad humana de poder interpretarnos en términos de valorarnos y utilizar nuestra capacidad de poder definir en qué punto y de qué manera el valor se establece. Del ser humano con la cosa, del ser humano con otro ser humano, del ser humano independientemente, del ser humano en sociedad, del ser humano con intereses creados o intereses muchos más amplios planteados desde el bien común, desde la visión que tenemos de lo inmediato a la visión que tenemos de lo universal. Entonces, la reevolución humana hay que plantearla. No lo veo en ningún video que estoy viendo por internet. En ningún lado se están planteando las cosas que yo te estoy diciendo. Quiere decir, no hay un lenguaje que vaya más allá. Cuando planteamos el asunto de la moneda, por ejemplo, bien lo agarró Enrique y bien lo agarró Adrián, que hablaron de la moneda soberana. Tenemos que recuperar nuestra moneda. Pero la moneda la tenemos que recuperar en toda parte del mundo. No es posible que estemos condicionados, encerrados en un desabastecimiento financiero de liquidez, cuando todo el mundo se sigue desarrollando, estar encerrados en eso que ellos nos plantean, en donde el financismo nos encierra permanente en la ilusión de la moneda. Nosotros salimos de estados nacionales caóticos, generando los bonos y generando otro tipo de moneda local, y pudimos sobrevivir gracias a eso, sin agarrarnos de la moneda nacional, eso lo sabemos todos. Ahora, este es otro de los elementos muy importantes. Tenemos que ecualizar de alguna manera el apabullante desarrollo bien habido de la tecnología y llevar a que lo humano, todo lo humano, esté en equilibrio con ese desarrollo intelectual que generamos. Por eso hablo de una reevolución humana universal desde la Argentina. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con toda la conceptualidad y propuestas que hay de Un Mundo, Un Pueblo, hace clic, entra en web1por1.org. En otro sitio que tengo, que es de Un Mundo, Un Pueblo, donde se analiza y se muestran cientos de videos de la situación nacional, de la situación mundial que se vive, de cómo resolver las cosas, de cómo distintos grupos todavía no articulados, y para eso te digo que es lo que estamos haciendo. Estás trabajando con el canal desde hace años, tratando de articular de alguna manera el diálogo y la conversación que tenemos que tener. Pero tenemos que sí o sí aprovechar todo esto, todo el trabajo que vos hiciste, que yo hago y que tanta otra gente está haciendo, para articularlos alrededor de algo que tenga sentido, de algo que sea de sentido común. Por eso también el otro sitio es Partido Unido Aliza. Imposible de hacer un partido derecho en la República Argentina
sabiendo de toda la corrupción que hay en el proceso electoral, donde intervienen los jueces electorales, donde intervienen las cámaras y las juntas electorales. Eso lo sabemos, es una realidad, y hacer un partido derecho es absolutamente imposible. Porque te lo cortan en el mismo momento. Yo lo tengo con Partido Unido a Lisa, en la Secretaría de Servini de Cubría, que tendría que ser el primer control que hay, si no es que tenemos que ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que arregle este desastre institucional y político que estamos viviendo. No conseguimos en la ciudad de Buenos Aires en 20 años, más de 20 años, de hacer un código electoral. No conseguimos hacer una ley de partidos políticos. En 20 años. Muchos de los vecinos que estamos tratando de intervenir. Esto está hecho a propósito. Por eso los 132 partidos que tenemos, en donde la secretaria de la Cámara Nacional Electoral dijo, no, el sistema de salud, el sistema de partido político en la República Argentina funciona bárbaro, tenemos 132 partidos. En el orden provincial y en el orden nacional. Están hechos todos los partidos para robar. Además, como precandidato a presidente de la Nación por el Partido Popular, estuve adentro, vi cómo se arma el asunto, y el asunto es todo un fraude. Y además no tenemos el apoyo que nos dio, que nos debería dar en el orden internacional la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos. Cuando yo pedí una petición y una medida cautelar para las elecciones del 2015, el 2017 va a ser mucho peor. Y el 2019 va a ser tremendamente peor, teniéndolo a Macri y teniendo todo al PRO ya establecido con el Council of the Americas, también metido ahora con toda la grela de la prostitución económica y financiera que hay en el país. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Por eso solo se puede atacar al gran hermano siendo abiertos, amplios, libres, independientes, soberanos y autónomos. Y esto tiene que funcionar como un código en la República Argentina para que todos los argentinos de bien, decentes, como dice Walter Gaza, honestos, decentes, que quieren un país bien establecido y recuperar un país que es el que soñaron nuestros padres fundadores, de alguna manera a los ponchazos, pero lo hicieron. Entonces hay que entender que tenemos que tener una calidad de ciudadanos y de soberanos, que yo lo planteo como Alisa. Y desde una verdad individual y social. Una verdad individual que surja que una verdad colectiva o social que surja del respeto y la consideración que nos tenemos entre nosotros y que tenemos que transmitirla a toda la juventud, para que se aglutine en una realidad tal cual es, que es la que estamos sufriendo todos los argentinos. Para ello hice 230 videos. Entren en el link que tengo de los videos y van a ver entonces todo el trabajo que estamos haciendo. No desde acá, sino desde todos lados. Nada más que yo les pongo los míos, pero porque de alguna manera, de algún lugar, de alguna forma, de alguien tiene que surgir una solución a todo este caos. Pero ¿cómo lo articulamos? Primero, comprendiendo que debemos recuperar nuestros gobiernos, todos nuestros gobiernos. No entrar en ilusión de que hay derechas, izquierdas, de arriba, de abajo, peronismo, no peronismo, socialismo, no socialismo, bueno, todo el desastre que tenemos. No importan en manos de quienes esté la sociedad argentina toda, debe recuperar todas sus funciones públicas de manos de la corrupción judicial, política, institucional, económica, mediática, sindical, policial, estructural, pública, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos volver al juego limpio, es decir, al imperio de la ley y el orden de convivencia social consensuados. Porque lo único que están haciendo estos delincuentes es administrar las cajas públicas y nada más, nacionales e internacionales. Corrupción y maltrato público, en términos sencillos, es jugar sucio. Y en la República Argentina, vos sabés,
todos los que están con vos saben que tenemos que empezar a jugar limpio. Y para eso, de la única manera que lo podemos hacer, no es con los niveles de edad que participan en el canal tuyo o en el mío, o que participan en las juntas o en cualquier lado, donde el nivel de participación es de 70, 80 años para arriba. Tenemos que convocar de alguna manera a toda la juventud, no para generar una juventud de derechas o de izquierdas, de arriba o de abajo, sino una juventud argentina que entienda que el país va a quedar para ellos y que el mundo va a quedar para ellos, y que comprenda de que lo que nosotros vivimos es lo suficientemente importante como para que ellos lo tomen, hagan un primer paso y empiecen a cambiar desde un primer escalón para arriba. Este concepto y esto de tener que participar sí o sí a toda la juventud es fundamental y es lo único que tenemos que tener en cuenta. Segundo, comprometernos a gobernar, es decir, a administrar la red pública por consensos con cada área social involucrada en las decisiones públicas que le competen. Tenemos que romper la corrupción de las cámaras, la corrupción de los sindicatos, la corrupción que aparece en todos lados. Esto tenemos que hacerlo, tenemos que empezar a jugar limpio y no administrar lo público con representaciones que son no representativas de las cajas y presupuestos públicos a su propia voluntad y a sola firma. Esta es la barbaridad que estamos sufriendo. Un juez puede, de cualquier instancia, puede hacer lo que quiere con cada uno de nosotros. Y no está bien. Un político hace lo que quiere a sola firma y no está bien. Esto ya lo hablamos tantas veces. De la sistematización de la corporación política por parte de la Unión Cívica Radical con Alfonsín y de la institucionalización de la corporación política e institucional pública por parte de Menem. Han destrozado todos los espacios de control, han destrozado todas las auditorías. Son absolutos. Nosotros, que trabajamos dentro de la legislatura y vamos a audiencias públicas y todo lo demás, se cansaron los funcionarios públicos que trabajan en el Contralor Público, se cansaron y se cansan de decir en cada reunión que tenemos que ellos no sirven para nada. Entonces, si lo sabemos, trabajemos para construir una democracia de participación directa, entregándole la decisión a la gente que sabe y no poniendo un médico en un área de financiera o a un contador en un área de medicina, que es lo que están haciendo porque no tienen gente. Ningún partido político tiene gente que los apoye. Entonces hay que volver a reconstruir el marco político diciendo que política es pensamiento antes de la acción colectiva y salir de toda la basura dialéctica que tienen y básicamente de un discurso absolutamente vacío que aparezca en los medios de comunicación, que también están todos vendidos. Entonces, o todos comprados. La tercera condición, comprender que desde el estado de desintegración social y cultural actual debemos hacer que cada argentino y cada argentina recupere 3 capacidades relegadas. Y acá viene el marco del concepto asambleario abierto que proponemos. Acá aparece la propuesta de Paulo Freire, el gran pedagogo brasilero que fue un pedagogo enorme a nivel latinoamericano. Primero, el diálogo, en especial el interno y propio. Segundo, hay que construir la reflexión sobre la cuestión argentina. Tercero, hay que construir la acción social, institucional, política, económica, dentro de la cual existe y convive con el resto de la sociedad argentina. Y esto hay que hacerlo uno por uno. Hay que hacer ciudadano por ciudadano, traer a cada joven, sentarlo y decirle, primero tenemos que aprender a hablar. Después, quiere decir, a través de una conversación sana,
de un comprender cuáles son las reglas del Parlamento, no en un Estado asambleario abierto, sino ir construyendo un nuevo Estado asambleario para poder construir una democracia de participación directa, donde la verticalidad solamente existe para poner las cosas en orden, pero después se tiene que transformar en un Estado horizontal de participación ciudadana. Esto ya lo tenemos en los consejos consultivos de las comunas. Las comunas deberían ser esta horizontalidad. Las juntas comunales en la Ciudad de Buenos Aires son 7 miembros. De los 7 miembros tiene que haber representantes del quehacer del porteño y del quehacer nacional y del quehacer provincial o local de distintas extracciones, de distintos partidos políticos. Estamos construyendo un sistema de gobierno que es único en la humanidad, a través de todo lo que pensamos durante estos últimos 11 años, 50 años. Nosotros empezamos con los hippies regalando una flor. Lo único que pudo hacer la comunidad hippie era regalar una flor para decir tenemos que cambiar el sistema. Hoy, después de 50 años, toda la juventud sabe de qué se trata. Toda la humanidad sabe de qué se trata el sistema de extorsión y de estafa que producen aquellos que toman el poder, que compran el poder. Entonces, esto es fundamental. ¿Cómo lo vamos a hacer? Empezando a institucionalizarlo. Cuarto. Entonces, ¿cómo nos activamos? Mi propuesta, y ahí viene la participación con la cuestión de Paulo Freire y la incorporación de otras cosas que tenemos, es actuar sobre lo enseñado por el maestro Paulo Freire. Lean los libros de Paulo Freire, dense cuenta cómo es la educación para la liberación, dense cuenta que no es un problema de alfabetización o no alfabetización, sino que es un problema mucho mayor, de volver a traer al ciudadano, a la persona, a dejar de ser un contribuyente obligado y absoluto, a que sea un ciudadano abierto y a que sea soberano de su propio destino. Hoy lo podemos hacer con la tecnología. Y acá tomo estos dos elementos de Paulo Freire. Armar círculos de cultura, temas a tratar. No hace falta, el círculo es un área. No hace falta agarrar y decir, vamos a hacer un estado asambleario. Podemos empezar 2, 3, 4, 5, 10 personas, aquí, allá, en tu casa, en mi casa, en el canal, en cualquier bar. Hay que recuperar el bar como un lugar de participación ciudadana como existía hace 50, 100 años en Buenos Aires y en la República Argentina. La pulpería, el lugar donde se encuentra, la parroquia, en cualquier lugar donde se encuentra han sido destrozados sistemáticamente y eso lo sabés vos mejor que yo. Hay que volver a encontrarse en círculos de cultura donde se planteen los temas y se traten los temas entre 2, 3, 4, 5 y no más personas. Y después armar los centros de cultura. Los centros de cultura en donde, habiendo superado el círculo de cultura, se empieza a producir la acción social, la acción política, la acción colectiva, entre la misma cantidad o más personas que salen a ganar el campo. Para poder nosotros terminar con el barullo y el ruido mediático, hay que, sabemos positivamente, apagar la televisión, apagar la radio, pero generar una opción. Y estos centros de cultura son los que nos van a permitir llevar la deliberación a la acción efectiva. Que es acción del pensamiento, que es acción de la palabra, que es acción física. Pero estas cosas hay que instruirlas, hay que educarlas y hay que llevarlo a que de nuevo resurja una cultura ayornada de todo lo nuestro. Lo nuestro expresado de lo de hoy, no recuperar lo de antes, sino lo de hoy, y eso lo hablamos cuántas veces vos y yo. Abierta de participación ciudadana. Y tercero, que es algo sobre lo cual ya estoy trabajando, que es identificar una plaza de barrio donde convocarse. Porque lo que se hace colectivo entre 3, 4, 5, 6 personas en el círculo y en los centros de cultura, hay que colectivizarlo.
tenemos que salir a ganar el territorio de nuevo de toda la República Argentina. Espacio por espacio, rincón por rincón, plaza por plaza, esquina por esquina, bar por bar. Esto es fundamental. Y por último, el punto número 5. En síntesis. Primero, enterarnos de la propuesta. Segundo, saber en dónde estamos y hacia dónde debemos ir y qué hacer al respecto. Todo eso está en el material de Un Mundo, Un Pueblo. Todo eso está en Partido Alisa. Podemos hacer un partido político local, empezar a construir desde traer realmente y efectivamente gente al paño político. Son 3 pasos muy sencillos que hay que hacer y hay que inundarle los juzgados electorales, las secretarías electorales. Hay que inundarlo con gente que dice yo quiero participar, pero hay que sacarles primero el miedo y la aprensión a recuperar el área política. Por eso hay que hablar de política, por eso hay que hablar de religión, por eso hay que volver a recuperar absolutamente todos los espacios en donde nos han callado. Y por eso la importancia de estos años que vos tenés trabajando con toda la verdad primero. Y tercero, organizarnos desde las mismas bases de cultura y acción social que tenemos que tener. Y acá sí saco todo el resto de lo político, de lo ideológico, bases de cultura y de acción social. Tenemos que volver a mirarnos a la cara de frente y hasta en bolas tenemos que mirarnos para ver que no hay diferencias entre nosotros. Porque nos han separado en ser vacas blancas distintas a las vacas negras y a las vacas marrones. Y si miramos un poquito más arriba nos damos cuenta que son todas vacas. Y nosotros como seres pensantes, seres supuestamente inteligentes, hemos caído en un estado de estupidez y de desintegración intencionalmente hecho sobre todos nosotros. Bueno, esto es más o menos la presentación que yo te hago. Juan, debemos dar respuesta a la situación nacional y mundial y humana mundial. Aquí te mando mi propio puntapié inicial. Esperamos que con todos los tuyos podamos comenzar a dialogar y a consensuar posiciones en bien de toda la nación y hasta de la humanidad. Esto es lo que te estoy diciendo. La Argentina y los argentinos somos capaces de pasar de los últimos estaños o de los últimos escalones en donde nos han metido, pasar a ser realmente líderes en una transformación humana que toda la humanidad necesita. Una revolución humana desde la Argentina es lo que yo te estoy proponiendo a vos y a toda la gente que reciba este correo electrónico. Así que espero tu respuesta, igual seguimos en contacto. Gracias, Juan.